Eh, hemos visto hasta la clase anterior algunas de las razones y los motivos por los cuales la antropología filosófica eh, se inició en los primeros años del siglo XX, fundamentalmente con el filósofo alemán Max Scheler y su obra El puesto del hombre en el cosmos. Hablamos un poco de las deficiencias que tenían las visiones del hombre en ese momento y por lo cual pues Scheler llegó a la conclusión de que era sumamente importante desarrollar este discurso sobre el ser humano. De hecho, el día de hoy vamos a comenzar precisamente con el análisis eh, tal vez un poco breve, un poco así muy general del pensamiento de este filósofo que es el padre de la antropología filosófica. Como lo hemos enunciado, la obra más importante a este respecto de Scheler es precisamente la que se titula El puesto del hombre en el cosmos. Y la interrogante central de esta obra es: ¿qué es el hombre? Y por supuesto, ¿cuál es su puesto en el ser? La primera parte indaga por la naturaleza humana, por decirlo de alguna manera. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál es su puesto en el ser? Quiere llegar a aclarar si el ser humano tiene alguna posición, digamos, especial en el mundo, en el universo, entre todos los seres que integran, digamos, la realidad. Y si es que el hombre tiene un puesto especial en el ser, en el cosmos, en el universo, ¿cuál es ese puesto y por qué es un puesto con características especiales o particulares? Esa es la gran interrogante que Max Scheler intentará responder en su obra. Ahora, parte, como en algún momento de los días anteriores lo hemos dicho, de que en esos primeros 30 años del siglo XX, porque hay que recordar que la obra es de 1928, en aquellos primeros 30 años del siglo XX, eh, pues las cosas que estaban sucediendo en Europa, en todos los niveles de la vida, de la cultura, en fin, había, habían colocado al ser humano en una situación bastante penosa, por decirlo así, ¿verdad? Una situación en la que el hombre, dice Max Scheler, no sabe lo que es, ¿verdad? Si hay tanta confusión, hay tantos mensajes, podríamos decir así, que todo aquello no queda claro, no hay realmente claridad y entonces el hombre no sabe lo que es. Sin embargo, Scheler ve una enorme ventaja cuando sigue afirmando, pero sabe que no lo sabe. Esta es una cuestión, digamos, que constituye un punto de partida muy importante para el pensamiento de Scheler.
Ya Sócrates había planteado, digamos, la posibilidad de ser un ignorante, de no tener consigo el conocimiento. Sin embargo, la cuestión no es solo reconocer la ignorancia, sino ponerse precisamente en el camino de tratar de hallarla. Y eso es definitivamente lo que Scheller está insinuando con esta afirmación. El hombre no sabe lo que es, pero afortunadamente tiene claro que no lo sabe. Y entonces la búsqueda aquí es lo que se impone. Es un deber tratar de ir tras esa respuesta, tratar de encontrar, digamos, una solución a ese problema que es cada uno para sí mismo, con la pregunta, ¿qué soy? O ¿quién soy? ¿Verdad? Ahora, Scheller reconoce que, como lo hemos dicho, en aquellos años, digamos, en Europa, si algo realmente estaba en crisis, ¿verdad?, era precisamente el concepto del hombre, ¿verdad? No es que no hubiera, digamos, un concepto de hombre, un concepto de ser humano, una propuesta de lo que somos. Sí, las había desde hacía mucho tiempo, pero esas respuestas estaban atravesando por una situación crítica muy profunda, ¿verdad? Y fundamentalmente Max Scheler se refiere a esas tres grandes tradiciones respecto al concepto del hombre que no solo se estaban dando en Europa, sino que alcanzaron precisamente a todos los habitantes del planeta, incluyendo nuestras tierras, nuestros pueblos, nuestras naciones, a nosotros mismos de este lado del mundo. Y esas tres grandes tradiciones sobre el concepto del hombre que Scheller va a señalar por qué razón están en crisis, bueno, son las siguientes. En primer lugar, la propuesta de carácter teológico, ¿verdad?, propia de la tradición judeocristiana. Esta tradición sobre el ser del hombre lo ve sencillamente como una criatura. Dios ha creado a los seres humanos con todo lo que nosotros podemos saber ya sobre esa tradición. Y el hecho, digamos, de ver al hombre como criatura, pues implica considerar que es un ser limitado, es un ser finito y, por supuesto, es un ser frágil. Porque frente al creador, como decimos, la criatura nada que ver, ¿verdad? Mientras que el creador es eterno, el hombre es temporal, ¿verdad? Mientras que el creador todo lo puede, la criatura tiene grandes limitaciones, ¿verdad? Mientras el creador permanece para siempre, la criatura dejará de ser en algún momento. Bueno, esa es la primera gran tradición sobre el hombre que, como decía, no solo anidó en Europa, sino que vinimos nosotros también a ser de alguna manera herederos
de esa manera de ver al ser humano, de vernos a nosotros mismos, ¿verdad? La segunda gran tradición sobre el hombre es la griega, que define al ser humano en función básicamente de su capacidad racional, ¿verdad? Ya desde el pensamiento de Sócrates y de Platón, el ser humano es visto como alguien dotado de la capacidad de pensar, de generar ideas, de generar conceptos y, por supuesto, de elaborar discursos, como lo vimos en la sección de lógica, ¿verdad? Entonces, este énfasis, digamos, en la capacidad racional del hombre, ¿verdad?, se supone que lo distingue y lo diferencia de todos los demás seres, ¿verdad? Tanto Sócrates como Platón como Aristóteles insistieron precisamente en que el mundo animal no conoce un ser que tenga la capacidad racional que el ser humano posee. Y eso establece una enorme distancia entre nosotros y el resto de seres y el resto de organismos y de seres vivos que pueblan el universo. El hombre entendido como un ser racional, como un ser racional. Y la tercera gran tradición en relación con el hombre es la tradición científica natural, que llegó a concebir al ser humano como lo máximo del proceso evolutivo natural. Recordemos que una de las teorías en boga durante los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX fue precisamente la teoría de la evolución, ¿verdad? Sobre todo la teoría de la evolución darwiniana, que ve, digamos, cómo la vida a lo largo de los millones de años, pues se diversificó, dando lugar a un sinfín de manifestaciones, al surgimiento de un sinfín de organismos y de seres vivos, siendo, por supuesto, el hombre una especie de corona de ese proceso evolutivo. Es decir, somos lo máximo en ese proceso de evolución. Ahora, lo que Max Scheler está afirmando es que tanto la tradición teológica judeocristiana como la griega y la científica natural se encuentran en una situación de crisis y, por lo tanto, no pueden responder a la pregunta: ¿qué es el hombre y cuál es su puesto en el ser? Según Scheler, no pueden dar realmente una respuesta definitiva a estas tres tradiciones. Y en parte en eso consiste la situación crítica que están viviendo estas tradiciones antropológicas. Ahora, ¿por qué afirma eso Scheler? Bueno, en primer lugar y sobre todo, porque son, dice, concepciones parciales, no unitarias del hombre. Es decir, enfatizan un aspecto, ponen en relieve qué sé yo, una característica, digamos, del ser humano
en vez de englobarlo en su totalidad, en lugar de verlo como una perfecta unión, digamos, de distintas características y capacidades, ¿verdad? Por ejemplo, fijémonos un instante en la tradición racionalista que data del pensamiento griego, como ya lo dijimos, ¿verdad? Es obvio que los seres humanos no somos razones puras. A la hora de actuar, por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces no somos guiados por las capacidades más elevadas de nuestra razón, sino que solemos actuar y tomar decisiones por motivos emocionales, por ejemplo, ¿verdad? Por motivos sentimentales, por ejemplo, ¿eh? Sin embargo, la tradición antropológica griega insiste en que el hombre se caracteriza por su capacidad racional, ¿verdad? Olvidándose, como ya dijimos, todos los aspectos que tienen que ver con los sentimientos, con las pasiones, con la voluntad también, ¿eh? Con la voluntad. Y esto tendría consecuencias sumamente graves, pues, ¿verdad? Consecuencias graves, sobre todo en lo que se refiere a la acción, ¿verdad? Porque fue tanto Sócrates como Platón, sobre todo este último, que llegaron a sostener que el ser humano comete errores y se equivoca e incluso hace el mal sencillamente por ignorancia. Como insisten en que el hombre es un ser racional, capaz realmente de generar conceptos, ideas, tener conocimiento del mundo, entonces cree esta tradición o creyó esta tradición durante mucho tiempo que para actuar bien, para actuar correctamente, solo hay que saber qué es lo bueno, saber qué es el bien. Porque sabiendo qué es el bien, entonces no vamos a actuar mal. Pero esto definitivamente no es verdad. No es simplemente ignorancia lo que nos lleva a actuar mal. Muchas veces los seres humanos actuamos mal, aún sabiendo que estamos haciendo el mal. Ustedes en el ámbito del derecho tendrán que bregar mucho con esta cuestión. Es decir, no se trata simple y sencillamente de aceptar, digamos, bueno, era un ignorante, no sabía que matar era malo, no sabía que robar era malo, no sabía que secuestrar era malo, y entonces, pues, que el asunto se quede así. No, 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 no. La cosa realmente no es así, ¿verdad? Porque, insisto, el ser humano, los seres humanos somos capaces de actuar en contra de aquello que se nos ha inculcado, de aquello que se nos ha enseñado, porque hay otros elementos en nosotros que la tradición griega racionalista del hombre nunca tuvo en cuenta, ¿verdad? Como son las pasiones, los sentimientos y precisamente la voluntad, ¿verdad? Entonces, precisamente de eso es que Max Scheler está hablando. Tanto la tradición judeocristiana como la tradición griega, como la tradición científico-naturalista, tienen una visión parcial del hombre, de un aspecto nada más del ser humano, pero no llegan a hacer una propuesta unitaria, completa, podríamos decir, del ser humano. Entonces, frente a la crisis que están viviendo
estas tres grandes teorías sobre el hombre, Scheller anhela una visión total, una visión íntegra del ser humano. Es lo que va a tratar de hacer, ¿verdad? Es lo que va a tratar de hacer. Entonces, esta visión, por ser total, por ser íntegra, viene a superar, al menos eso es lo que supone Max Scheler, viene a superar las visiones parciales, ¿verdad? Las visiones parciales. Ahora, ¿cómo lo hará? Bueno, eso es algo de lo que nos vamos a ir ocupando precisamente a partir del día de hoy. ¿Cómo hará Max Scheler para proponer, digamos, una visión total, íntegra, que supere las visiones parciales que ya hemos señalado? Bueno, en parte, integrando de alguna manera las tres, ¿sí? Integrándolas. Es decir, no viéndolas como propuestas separadas acerca del hombre, sino como propuestas que pueden ser reunidas, vaya, como propuestas que pueden tener algo de correcto, algo de adecuado, algo adecuado sobre el hombre, pero que solas y separadas no van a ir a ninguna parte. Entonces, es un punto de partida importante para la antropología de Max Scheler, es decir, puede que la idea, digamos, del hombre, del pensamiento judeocristiano, tenga algo correcto, interesante acerca del hombre. Puede que la propuesta racionalista de los griegos tenga algo interesante y correcto sobre el hombre. Y puede que la propuesta científico-naturalista también tenga algo interesante y correcto. Y entonces, ¿por qué no unir esos aspectos adecuados, digamos, razonables del hombre para integrar una sola, para generar, digamos, una visión que sea total y que sea íntegra respecto al ser humano? ¿Ok? Ahora, esta concepción que Max Scheler elabora tiene ciertas características que quisiéramos señalar a continuación. Y en primer lugar, se caracteriza por no seguir la tendencia de las llamadas ciencias naturales en general, la física, la química, la biología, la fisiología, en fin, etcétera, ¿verdad? Y no va a seguir esta tendencia de las ciencias naturales porque, según Scheler, las ciencias naturales lo que hacen es simplemente describir al ser humano, ¿verdad? Sin llegar a un conocimiento de su esencia. Y esa descripción, digamos, del ser humano propia de las ciencias naturales, pues se ha ido, podríamos decir, perfeccionando desde los días en que Max Scheler llevó a cabo su trabajo, ¿verdad? No sé qué pensaría él si volviera a la vida en en estos momentos que estamos viviendo del siglo XXI y se diera cuenta de cómo realmente ha avanzado la ciencia en su descripción
del ser humano, de su cerebro, de su sistema nervioso, en fin, cómo ha avanzado incluso en el trasplante de órganos. Bueno, no sé qué pensaría. Probablemente, digamos, se asombraría de todos esos avances, pero yo sospecho, yo sospecho que mantendría la misma actitud, ¿verdad? De no dejarse llevar por todas esas maravillas que las ciencias naturales pueden realmente decir sobre el ser humano, porque a pesar de lo fantástico que ha sido el progreso, digamos, de la ciencia y los avances de la ciencia natural en cuanto al hombre, no se ha llegado al conocimiento de la esencia humana. Porque de suyo no es eso lo que a las ciencias naturales le importa. A las ciencias naturales lo que le interesa es resolver problemas, ¿no? Los problemas que tenemos como organismos, como ese organismo que se llama hombre, ¿no? Resolver los problemas que tenemos de enfermedades, de padecimientos de todo tipo, limitaciones, en fin, etcétera, el alargar, digamos, la expectativa de vida, mejorar, qué sé yo, incluso el organismo mismo, ¿verdad? Pero la cuestión de qué es el hombre realmente no es un tema de interés para las ciencias naturales. Entonces, ya por eso mismo, la propuesta que Max Scheler está haciendo es una propuesta que se aleja entonces de las ciencias naturales. Ahora, hagamos justicia con Max Scheler, ¿verdad? Porque esto no significa que Scheler tuviera un desprecio, digamos, por las ciencias naturales, porque la verdad es que no es así. Tuvo un aprecio muy particular por las ciencias de la naturaleza, ¿verdad? Sobre todo en su relación con la descripción del ser humano. Llegó a entender muy bien lo que estaba ocurriendo en ese sentido en los años en los cuales vivió. Y cuando uno lee, digamos, la primera parte de El puesto del hombre en el cosmos, ¿verdad? Uno se da cuenta del grado de conocimiento que Max Scheler tenía sobre lo que las ciencias naturales estaban descubriendo y estaban diciendo, digamos, acerca del ser humano. Uno encuentra ahí, en esa primera parte del puesto del hombre en el cosmos, referencias muy directas, muy serias, a toda una serie de experimentos que se estaban haciendo, eh, sobre todo con grandes monos como los gorilas, los chimpancés, orangutanes, en fin, etcétera. Eh, y Max Scheler tenía conocimiento de aquellos experimentos que se estaban llevando a cabo con el propósito, sobre todo, de, de descubrir, ¿verdad? Si estos seres eran capaces, digamos, de tener un cierto grado de inteligencia, ¿verdad? Si tenían la capacidad de establecer algún tipo de comunicación entre ellos. Max Scheler, pues, conoció, conoció probablemente de primera mano estos experimentos que, pues, han conducido, digamos, a la ciencia, condujeron a la ciencia en un momento a promover, digamos, la idea de que no somos los únicos seres inteligentes en el mundo, ¿verdad? De que hay otros organismos también
que echan mano, suelen echar mano de un tipo de inteligencia, sobre todo orientada a la resolución de algunos problemas, ¿no? Y también, digamos, y llevaron a la ciencia todos esos experimentos a la conclusión de que hay formas, digamos, de comunicación entre las hordas de chimpancés, en fin, entre el macho dominante, el macho alfa y el resto de los componentes, digamos, de la manada, de tal manera que no somos los seres humanos los únicos que tenemos, digamos, la posibilidad de comunicarnos. Es decir, todo eso Max Scheler lo conoció y lo condujo de alguna manera a ciertas conclusiones también, a hacer ciertas afirmaciones. Entonces, su propuesta, digamos, antropológica no quiere seguir la tendencia de las ciencias naturales, no porque despreciara las ciencias naturales, sino porque, insistimos, consideraba que a pesar de todos aquellos descubrimientos, avances en el mundo animal, bueno, la ciencia natural se quedará siempre muy corta cuando se trata de hablar de la esencia humana. Grandes limitaciones. Cuando se trata realmente de abordar la cuestión de la esencia humana, cuando se trata de responder la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos? ¿Qué soy yo? ¿O quién soy yo? Entonces, esa es la razón fundamental por la que Max Scheler deja, digamos, a un lado las ciencias de la naturaleza. Mencionemos otro ejemplo un poco más concreto. La teoría de la evolución no es que Max Scheler la considere errónea, no, no. Al contrario, la acepta perfectamente bien como una, digamos, de las posibilidades para explicar cómo se originó la vida, cómo surgió, digamos, la vida a partir de unas pocas moléculas y de ciertas condiciones físico-químicas, pues la vida comenzó, ¿verdad? Hará muchísimos, muchísimos millones de años, ¿verdad? Y por supuesto, como el proceso de adaptación y de transformaciones que surgieron los organismos a lo largo del tiempo, pues condujo al aparecimiento de manifestaciones, digamos, de vida a a todo nivel. Pero hasta ahí llegó realmente la teoría de la evolución. Decirnos cómo se originó la vida, cómo realmente fueron apareciendo la multiplicidad de organismos que han poblado, digamos, el universo, algunos de los cuales han desaparecido por completo. Pero, dice Scheler, si esperamos de la teoría de la evolución, ¿verdad?, una explicación sobre la esencia humana, pues estamos perdidos. Es decir, no es ahí donde vamos a encontrar respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Sí, de modo pues que a lo más que llega la teoría de la evolución es a señalar pues que la manifestación más grande del proceso evolutivo somos nosotros, ¿verdad? Pero no nos dice que somos, pues, ¿verdad? Que es realmente la pregunta fundamental que Max Scheler plantea. Entonces, la otra característica, digamos, de esta propuesta antropológica de Max Scheler
es que trata el problema de qué es el hombre recurriendo a la fenomenología. Esta es una palabra muy común, sobre todo en la filosofía moderna, y no vamos a meternos en el rollo de la fenomenología, que es un asunto, primero, un tanto complicado, y segundo, pues no viene al caso realmente para nosotros en esta unidad y ni en este curso de introducción así general a la filosofía, pero solo vamos a recordar aquí un par de cosas. La fenomenología se dice que fue creada, por decirlo así, por el filósofo alemán Edmund Husserl, que tuvo una influencia muy grande sobre el pensamiento de Max Scheler. Eso hay que dejarlo muy claro, ¿verdad? Ahora, Edmund Husserl, ¿verdad?, cuando hace la propuesta metodológica, que es realmente la fenomenología, lo que está tratando, digamos, de hacer Husserl con la fenomenología es, primero, superar las observaciones propias de la ciencia, ¿verdad?, porque esas observaciones se quedan definitivamente en lo que aparece, digamos, estar ahí en el mundo, en lo que es parte, digamos, del mundo, aquello con lo que nos tropezamos, aquello que podemos palpar, que podemos ver, que podemos oír. La observación, digamos, científica se queda simple y sencillamente a ese nivel, ¿verdad? Pero entonces la fenomenología como método trata de ir más allá de lo que observan nuestros ojos, ¿verdad?, y tratar de descubrir aquello que está detrás de lo que nuestros ojos se limitan a observar. Si usted quiere, y esto ayuda para que lo entendamos mejor, hay aquí una especie de renovación del pensamiento de Platón. Recuerdan que Platón propone, digamos, la idea de los dos mundos: el mundo material, el mundo de los sentidos, el mundo en el cual nos movemos, pero por otro lado, el mundo de las ideas, el mundo de las esencias, ¿sí? Y entonces la fenomenología va exactamente por ese camino. No se quiere limitar a lo observable por los sentidos, sino tratar de descubrir lo que está más allá de los sentidos, ¿eh? Si queremos llamarle esencias, pues está bien, ¿verdad? Porque en cuanto al hombre se refiere, en cuanto al ser humano se refiere, ya lo hemos mencionado varias veces, lo que a Scheler le interesa es descubrir o tratar de descubrir cuál es la esencia humana, ¿verdad?, eso que nos hace ser humanos, ¿verdad? Y entonces, este recurso, digamos, a la fenomenología como metodología es una de las características también importantes de la propuesta que Max Scheler va a hacer. Y por supuesto, no es que Scheler renuncie, digamos, a lo natural, porque eso no se puede. Lo que él ha dicho es que la teoría sobre el hombre científico natural no responde a la pregunta de qué somos, pero no está diciendo que lo natural no sirve para nada. No, tenemos un cuerpo, ¿eh? Tenemos un organismo físico, biológico, donde hay procesos
químicos que se llevan a cabo. Él toma en cuenta eso. ¿Sí? Como base fundamentalmente, dirá Scheller, como base de nuestros impulsos. ¿Verdad? Si nuestro organismo realmente es el fundamento de todos nuestros impulsos. ¿Verdad? Si del hambre, por ejemplo, ¿verdad? El sexo. Bueno, impulsos que encuentran su base precisamente en lo natural y en lo biológico. Pero no se va a quedar solamente con eso, la propuesta de Max Scheler. También aceptará, digamos, la existencia de un elemento espiritual aquí, ¿verdad? Un elemento espiritual, no tanto al estilo, digamos, de Platón, no tanto al estilo, digamos, del pensamiento cristiano, pero sí va a reconocer Scheler que aparte de nuestro organismo, pues hay otro elemento que puede ser entendido, digamos, como un elemento eminentemente racional o un elemento de carácter espiritual. Y entonces la propuesta de Max Scheler, aquí estamos viendo, está utilizando por un lado parte de la tradición teológica judeocristiana, pero por otro lado parte, digamos, de la tradición griega, pero a la vez parte de la tradición científico natural. Es decir, somos los seres humanos realmente un todo integrado por lo orgánico, por lo biológico, pero también por elementos de carácter espiritual como nuestra capacidad racional. Es decir, estamos aquí ante una antropología dualista, ¿verdad? Lo cual vamos a aclarar en los días por venir o ya en la próxima clase.